En el marco del mes que estamos tratando, hemos escuchado ya el desarrollo de dos ministraciones magistrales. Una de parte de mi hermano y amigo José Barrios y la otra del pastor Agdi. Allí pudimos ver lo que es la armadura de Dios. Estuvimos 21 días de ayuno, buscando forjar esa armadura en cada uno de nosotros. Ahora bien, siempre comienzo con una pregunta. ¿Cuál armadura tomaste? Pastor, si solo hay una. Como cristianos tenemos que ver y estar siempre apercibido de que hay dos tipos de armaduras. La que nos da Dios y la que humanamente nosotros tomamos. Unas palabras muy sabias plasmadas en un libro muy interesante referido al tema de la guerra dice que un soldado no preparado no se mantendrá firme contra el enemigo. También dice que los soldados deben reconocer que hay una guerra. Como también dicen que los soldados deben conocer al enemigo. Los soldados deben tener un entrenamiento. Y por último, los soldados deben saber cómo utilizar sus armas. Para eso es nuestra preparación. Para eso fueron estos 21 días. Ok, nos forjamos en la armadura del Señor. ¿La sabemos utilizar? Nuestro adversario no es cualquier cosa. Nuestro adversario no es el vecino. Nuestro adversario no es cualquier humano que podamos ver. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Voy a meterme con algo muy delicado y es la guerra espiritual. Voy a meterme un poco hacia allá, hasta donde Dios me permita. Pero esto es lo que me ha traído Dios a hacer. Esto es lo que ha puesto Dios en mi corazón. En el ámbito de los cristianos, los creyentes estamos en una guerra continua. O sea, esto no cesa. Esto en ningún momento va a dejar de suceder. Mientras estemos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a tener guerras. Esa guerra nunca va a cesar. Esa guerra siempre va a estar ahí. Voy a hablarles de David para darles el ejemplo de las dos armaduras. David, hijo de Isaí, es el rey David. David venció a Goliat. A este joven fue entrenado y Dios lo puso allí cuando pastoreaba sus ovejas y nada menos y nada más se encontraba con leones y osos. Su entrenamiento estaba allí. En la soledad buscaba al Señor, solo con sus ovejas allí. Ahí se estaba forjando David. De pronto su padre pide que le lleve algo a sus hermanos, al campamento que estaba frente a los filisteos, porque estaban en guerra. David escucha a aquel que está ofendiendo al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Dios. Todos conocen esa historia. David reaccionó de una manera tal que hasta incircunciso llamó a Goliat. ¿Qué pasó con este? Samuel, viendo que él quería ir, le monta la armadura humana. Esa es la armadura, una de las cuales le estoy hablando y quiero hablarle. Esa armadura humana no sirvió. David se la quitó
porque Él estaba forjado de otra armadura como estamos forjados ustedes y yo. Dios nos ha dado una armadura espiritual para enfrentar este tipo de situación. Hay que ver el tipo de armadura que nosotros utilizamos. Si nosotros vamos con la armadura humana a enfrentarnos al enemigo, no vamos a tener chance. Ustedes conocen contra quién es nuestra pelea. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Conocen? ¿Saben quién es? Yo no vengo a meterles miedo. No. Ni vengo a presentárselo porque ya deben de saber. Pero sí vengo a ponerlos apercibidos. Porque estos son los últimos tiempos. La apostasía se está levantando. Todo aquello que el enemigo ha planificado se está llevando a cabo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros? Tenemos que estar apercibidos de esto. Tenemos que tener cuidado de esto. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vamos a entrar ya en la batalla espiritual. Esta reflexión, con la ayuda del Espíritu Santo, la he titulado Conociendo al enemigo. Leemos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos. Señor, gracias te doy por esta oportunidad y este momento, Señor. Te suplico, te ruego y te pido, Señor, que sea tu fluir por medio de mí para llegar a tu pueblo, Señor. Prepara su corazón, al igual, Padre amado, pon en mí palabra para cada uno de ellos, Señor, conforme a tu voluntad perfecta, Señor. Que se manifieste, Señor, tus dones. Que se manifieste, Señor, Padre, tu unción, Señor, en este lugar, Padre amado. En el nombre de Jesús, y podamos entender y se quite todo velo de nuestros ojos de lo que es una guerra espiritual. En el nombre de Jesús, todo esto lo pongo en tus manos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Vamos a definir la palabra lucha, que dice acá en este versículo que acabamos de hacer, porque no tenemos lucha. La palabra lucha del griego pale, que se traduce como combate cuerpo a cuerpo, relacionado con mecer y vibrar también. En el texto que leímos del libro de Efesios 6:12, nos habla de un conflicto espiritual. No es un conflicto carnal. Habla específicamente de algo espiritual. Si hay una duda que tenemos una guerra o una lucha con lo espiritual, aquí está plasmado claramente. Aquí no hay nada más que buscar. Y esto es la palabra de Dios. Esto no es que el pastor José Ocando lo escribió anoche. Esto es la palabra de Dios. Aquí no hay más nada que buscar. Nuestra guerra es espiritual. Nuestro contendiente no es cualquier contendiente. Comienzo a presentarles a nuestro enemigo. El diablo era un querubín en el cielo. Todos conocen la historia. Se levantó contra el Señor, quiso ser igual que Dios y muchos le siguieron. Fue arrojado del cielo, fue sacado de allá, y ahí es cuando dice la palabra, y lo dice el mismo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo despojaron de allí, lo sacaron del cielo, se levantó contra el Señor. Su existencia es bíblica, su existencia no es de una metáfora, su existencia no es
de algo que se inventó hace poco tiempo, de un libro de fantasía, no. En el Antiguo Testamento, en 9 libros, habla de la existencia de Satanás. En Génesis, Levítico, Deuteronomio, Primera de Crónicas, Job, el libro de los Salmos, Isaías, Ezequiel y Zacarías. En el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente a Satanás como el diablo. Ese término, que significa difamador o calumniador, se utiliza o aparece 60 veces en el Nuevo Testamento, 40 de ellas en los evangelios. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia hoy día que no habla de esto? ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué no nos dan a conocer a nuestro adversario? Yo aquí no estoy alabando ni halagando a Satanás. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero sí tenemos que saber que existe, que no es un mito, no es un juego. Esta guerra es de vida o muerte. Tenemos que estar preparados siempre. No con los 21 días de ayuno que hicimos nada más, y eso es suficiente para todo el año. No, a cada momento tenemos que estar preparados. Porque la batalla se libra segundo a segundo contra este adversario. Él no descansa, él no se queda tranquilo. Satanás es calumniador por excelencia. Difama a Dios con el hombre, como lo hizo con Eva. Difama a veces al hombre con Dios, como lo hizo con Job. Y difama al hombre con el hombre. Eso es lo más fácil que puede hacer él. Eso es lo más fácil, difamar al hombre con el hombre. El término de Satán aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. La mitad de esos términos se encuentran en el Evangelio, en los Evangelios y en el libro de Hechos. Y la otra mitad en las epístolas y en el Apocalipsis. Solo en 6 ocasiones se hace referencia a el Satán. Otros nombres en el Nuevo Testamento para Satanás incluye el acusador, el adversario, Apolión, Beelzebub, Belial, el dragón, Dios con D minúscula de este mundo, príncipe de las potestades del aire, príncipe de este mundo, la serpiente, el tentador y el león rugiente. Yo no sabía que tenía tantos nombres Satanás. Y estudiando esto, porque me llevó el Espíritu de Dios, me doy cuenta de tantas cosas que hay. Son reveladoras. Hay posesiones demoníacas. En algunos casos, Satanás y sus demonios se introducen en sus seguidores y controlan tanto que se involucran en una posesión demoníaca. La palabra de Dios describe a un hombre poseído por legión. ¿Sí saben quién es este? Cuando Jesús llega a aquella aldea y tal, y estaba aquel hombre endemoniado, y Jesús reprendió esos demonios y se metieron todos en los cerdos. Legión se llamaba esta. Esto era una posesión demoníaca que había. No, pero eso fue en el antiguo. Hoy día hay posesiones demoníacas. Tenemos que estar preparados, los ministros, para este tipo de cosas. No, yo he echado fuera demonios, ¿sí? ¿Por qué no? Con solo decir la palabra salen y enmudecen, porque el nombre de Jesucristo es nombre por sobre todo nombre en esta tierra y tiene poder. Gloria a Dios. Pero hay posesiones demoníacas. Y sé de pastores aquí que me han contado, Pastor Mario,
que ha luchado contra cosas que en verdad yo creía que lo que yo había presenciado y hecho por medio del Espíritu Santo era grande, pero cuando Él me habló de algo que hizo, no, yo no he hecho nada. Pero hay posesiones. ¿Al cristiano lo puede posesionar un espíritu inmundo? No, no puede. Pero sí tenemos que estar apercibidos. Porque Pedro era discípulo del Señor y estaba tan cerca de Él. Y Satanás lo pidió para zarandearlo a él y a todos los demás. Lo pidió. Pedro negó a Jesús. Y así podemos ver en la Biblia muchos otros más. No puede tener una posesión sobre nosotros como cristianos, pero sí nos pueden arrastrar a algo bastante fuerte. Si no estamos en lo que debemos de estar, Satanás nos puede, y voy a decir esto es coloquial, nos puede voltear como una media. No creamos que porque solo digamos la palabra, un demonio va a salir fuera. Hay que hacer mucho más que eso. Muchas veces demonios dejan en vergüenza a predicadores, a pastores, a personas, a ministros, porque estas personas no están como Dios les pide que estén, en sintonía con Él, y se levantan y a echar fuera un demonio. Están calladitos todos. Estos temas son fuertes, pero necesarios. Necesarios porque esto lo vamos a comenzar a ver en todo este tiempo. La palabra sí lo dice. La palabra sí lo dice. Y se van a comenzar a levantar cosas que nosotros no creíamos nunca que se cumplirían. Y lo hemos leído miles de veces en la palabra y creemos que no se van a cumplir. La palabra dice que de aquí, de las escrituras, no va a pasar ni una coma ni una tilde. Todo se va a cumplir. Todo. Nada será pasado por alto. Tenemos que estar con esa armadura espiritual. Esa armadura espiritual se desgasta en cada batalla. Cada vez que nosotros salimos a ruedo, a una pelea, a una guerra espiritual, esa armadura va sufriendo deterioro. Cada vez que nosotros ministramos, no sé si a alguno le pasa, cada vez que yo ministro y yo me voy a mi casa, yo llego a dormir. Y yo casi no duermo. Cansancio. Esa es la armadura. Se va desgastando. ¿Y cómo la reactivo de nuevo? La palabra a mí me lo dice. Que debo de orar. Debo de orar. Eso es lo que va a pulir y que va a restaurar mi armadura de nuevo para poder enfrentar las situaciones que van a venir de nuevo. Si esa oración no está presente en nuestra vida, hay muchos fallos. Tenemos que orar al Padre y con un corazón contrito y humillado para que Él siga haciendo su obra en nuestras vidas. Su obra todavía no ha terminado en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 22, 31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás no es un mito. Es muy triste, en verdad, que muchas iglesias hayan tenido una actitud de indiferencia contra estos temas. Yo no estoy hablando de la iglesia Filadelfia, estoy hablando de muchas iglesias. Dios me puso a hablarlo aquí.
Y si me pone a hablarlo, donde me pongo a hablarlo, lo voy a hacer. Porque yo soy un siervo inútil, ¿verdad? Y hago lo que me dice el Señor. Por algo el Señor me está poniendo a hablar este tipo de situación aquí, de circunstancia. Y no es nada suave, no es nada superficial. Hermanos consiervos, tenemos que prepararnos, porque cosas grandes se van a levantar. Y tenemos que tener bien forjada la armadura del Señor. Tenemos que tener bien ceñido para poder enfrentar las situaciones que se van a levantar. Debemos conocer a nuestro adversario, debemos conocer la personalidad y la historia de Satanás. Satanás es nuestro enemigo viviente, inteligente, pleno de recursos y astuto, que puede sobrevivir a los cristianos más viejos. Puede trabajar más que los cristianos más ocupados. Y pelea más fuerte que cualquier cristiano. Y por último, burla a los más sabios. Burla a los más sabios. Este es una pequeña característica de lo que es nuestro enemigo. Tenemos que pararnos firmes, tenemos que buscar en oración, tenemos que formarnos con la palabra de Dios, tenemos que ayunar para que podamos hacerle frente a este enemigo, porque si no, nos va a llevar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Si ignoramos al enemigo, nos colocamos como un blanco fácil de derrotar. Pablo nos ordena: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Muchos cristianos hoy en día prestan muy poca atención a este mandato de Pablo, y eso es muy cierto. Un puritano, Thomas Brown, escribió: Cristo, la Escritura, su propio corazón, el suyo y el mío, y las estratagemas de Satanás son 4 cosas primordiales que usted debe estudiar y buscar entender en primer lugar y con mayor determinación. Ese es un consejo que nos da esta persona. En estas 4 cosas aparece que tenemos que estudiar también lo que es Satanás. Meterse a estudiar demonología y cualquier cosa de estas, usted tiene que estar muy bien cimentado en la roca. Eso no lo hace cualquiera. Y tiene que buscar mucho de la presencia de Dios. Tiene que buscar estar en lo espiritual. Porque los estudios va a comenzar a hacerlo y le van a parecer fácil. Y si no está bien cimentado, el enemigo lo va a arrastrar hacia allá, creyendo que lo está haciendo bien. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El verdadero creyente está comprometido con lo que la Biblia describe como la guerra espiritual. Y desde luego, esta es una guerra espiritual y esta guerra implica una batalla perpetua. O sea que esto es por siempre. Pero Dios ha equipado a su iglesia para caminar en victoria. Colosenses 2:13 al 15 dice:
Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz para la gloria de Dios. La iglesia ha recibido las armas para mantenerse en victoria. Efesios 6, del 14 al 17, que ya lo hemos leído en otras palabras, pero se los voy a leer de nuevo. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí no hay más nada que buscar. Este pasaje nos describe la armadura de Dios. La Escritura nos revela además que la sangre de Cristo es la base legal para ejercer su autoridad. También nos dice que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es algo fundamental en nuestra vida cristiana. Y nos dice también que la unción del Espíritu Santo es lo primordial. Nosotros tenemos y nos ha dotado el Señor con tremenda armadura. ¿La está buscando? ¿La tienes ya? ¿La estás reforzando? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿O solo es una armadura como un soldado romano en un museo para exhibir? Eso tenemos que sacarlo, porque Dios nos los dio para hacer frente a nuestro adversario. No para saber y que otros sepan de que tenemos unción, de que muchas veces imponemos la mano y caen las personas, de que muchas veces imponemos una mano y hacemos una oración de sanidad y la persona se levanta y se sana. Eso no lo estamos haciendo nosotros, eso lo está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Ese no es el pastor Lisandro ni el pastor Locando, ese no es Joel, ese no es Agdi, ese no es el pastor Larrieta, el pastor Mario, no. Ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos utiliza en cualquier momento, pero ¿qué? Tenemos que pagar un precio. Y el precio es la palabra de Dios, buscarlo de corazón a cada momento en oración y hacer lo necesario para tener ese Espíritu Santo activo. ¿Y cómo lo tenemos activo? Hablando cada momento la palabra con denuedo, predicando el Evangelio de Dios. Es tan tenso, pero esto tenían que saberlo aquellos que no lo sabían. Esto tienen que experimentarlo y lo van a comenzar a vivir aquellos que todavía no lo han vivido. Van a comenzar a ver cosas, manifestaciones que quizás nunca han visto. Y no tengan temor, como dice el anciano Joel. No tengan temor, porque el que está con nosotros es más grande que lo que está en el mundo. Gloria a Dios. Esta es una iglesia de restauración. No, todas las iglesias, pastor, son de restauración. Bueno, eso dicen. Pero llegarlo a ser no es igual. Esta es una iglesia de restauración. Aquí se van a comenzar a mover ese tipo de manifestaciones. Porque aquí está llegando muchas personas necesitadas, con hambre de ser liberadas.
Aquí hay personas que tienen años viniendo a la iglesia y todavía están atadas porque no han tenido una entrega total al Señor.